Muchas gracias, presidente. Yo creo que hoy tenemos que hacer varias reflexiones sobre lo que se ha dicho en este recinto. Una primera reflexión es la distinción entre las curules del Acuerdo de La Habana y las curules de Roy. ¿Por qué hay que hacer esta distinción? Porque cuando se estuvo en el proceso de implementación del Acuerdo de La Habana, a través de la vía rápida denominada Fast Track, se votaron esas curules y se negaron. Con 50 votos positivos y 7 negativos, se hundieron. Senador Roy, mire, se hundieron, y por eso usted trató de volverlas a meter hoy. Y en eso tenemos que ser claros, se hundieron. Hay que hacer un segundo elemento, tenemos que diferenciar las curules a las víctimas con las curules en unos territorios bajo control de estructuras criminales. Lo dijo muy bien en este recinto el senador Santiago Valencia. Solo el 36% de las víctimas registradas viven en ese territorio de las 16 curules. Entonces vamos a seguir con el cuentico de víctimas de primera y víctimas de segunda. Aquí un victimario afirma ahora que toda Colombia son víctimas. Entonces solo en esas 16 zonas, por el capricho de los que negociaron en La Habana, ellos van a poder votar por 2 representaciones, el resto de colombianos no. Ahí tenemos que hacer una reflexión. El otro elemento que señalaron aquí, el de la refrendación. Mire, hay una cosa clara, las democracias no se agotan en los procesos electorales, pero las urnas, la división de poderes, el respeto a la Constitución y la ley son parte de la democracia. Y en una democracia las marchas no sustituyen a las urnas y las proposiciones en el Congreso no sustituyen los resultados del plebiscito. Y hay que parar de una vez por todas los sofismas. Es que aquí nadie votó a favor o en contra de la paz. Aquí se votó a favor o en contra de un proceso de negociación entre una organización narcoterrorista y un gobierno. Fue eso lo que se votó en las urnas. Es que además sería ilegal votar contra un derecho consagrado en la Constitución. Aquí nadie votó en contra de la paz. Y dejen de engañar a los colombianos con ese tipo de afirmaciones. Y con el tema de la refrendación, aquí, mire, en este recinto, en este debate y en general en estos debates, se viene repitiendo la misma estrategia que se ha usado todo el tiempo por parte de la FARC y en el proceso de La Habana, y es verdades a medias. Es que la refrendación no la elegimos nosotros, la eligieron ustedes. Y por eso en el acto legislativo 01 de 2016 que ustedes tanto cacaraquean en el artículo 5 de la vigencia, dice claramente: el presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y en la 10ª conferencia guerrillera de los Llanos de Yarí, que era la refrendación guerrillera del acuerdo final, en la tesis número 21 del documento de los Llanos de Yarí, dice que los actos de refrendación del acuerdo final constituyen una condición necesaria para su entrada en vigor. Dice también que durante las conversaciones nos allanamos a la refrendación popular a través de plebiscito. Repito, nos allanamos a la refrendación popular a través de plebiscito. Primero, porque discutir, acordar y formalizar jurídicamente otro mecanismo hubiera prolongado de manera innecesaria las conversaciones por lo menos por un año. Y dice más adelante en el documento de los Llanos de Yarí de la propia guerrilla: segundo, por cuanto consideramos que la forma plebiscitaria producirá una clara... Presidente, mire, yo creo que hemos sido todos muy respetuosos y tolerantes. Y en una extensísima intervención de quien me antecedió en la palabra, tocó
todos estos temas y nos los endilgó a nosotros. Yo tengo derecho a la réplica, paciencia, tolerancia, paz, que les gusta tanto la palabrita. Aquí hay un tema importante. Las curules no son un derecho fundamental. Y aquí todo el tiempo se habla de los supuestos incumplimientos del Estado. Créanme que 50 millones de colombianos quisieran escuchar con la misma vehemencia a los senadores reclamándole a la FARC. Porque es que aquí la mayoría en el plebiscito ganó con el no. Y el que hoy gobierna y es presidente de Colombia se eligió afirmando que se iban a hacer modificaciones al acuerdo. Y si ustedes dicen que es que el acuerdo era solamente estas 16 curules y que sin esto es hacer los trizas, entonces ustedes engañaron a los colombianos todo el tiempo. Si solo esto se trata todo el tiempo que nos hicieron perder en La Habana, entonces ese acuerdo ni siquiera vale la pena. Nos pusieron a bobear y a tragar. Continúe, senadora. Nos pusieron a tragar todos estos sapos en nombre de estas 16 curules. Y mire, aquí se habló que la reparación es responsabilidad del Estado, pero en el mismo acuerdo final, en el punto 5.1.3.7, quedó claramente establecido que la FARC procederían a la reparación material de las víctimas con sus bienes y activos, en el marco de medidas de reparación integral. Y también una cosita que se la quiero recordar a la FARC: los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria, extinción de dominio, y la necesitamos ya, porque estamos necesitando los recursos para las víctimas. Y mire, una cosa muy importante: todos en este recinto coincidimos en que las víctimas necesitan voz y representación, pero muchos hemos afirmado y nos mantenemos en que no es a través de estas 16 circunscripciones en un territorio donde solo están el 36% de las víctimas que se les puede garantizar este derecho. Y todos aquí también hemos coincidido que el problema de esas zonas es la falta de desarrollo, y eso no llega en automático con la curul. Nosotros necesitamos desarrollo en esas zonas, pero el desarrollo va mucho más. Continúe, senadora. Va más allá de la curul. Y aquí se habló mucho de la ley de justicia y paz, con verdades a medias también. Lo primero que tenemos que recordar es que la ley de justicia y paz no era solo para los paracos. Es que con ley de justicia y paz se desmovilizaron más de 35.000 paramilitares y más de 18.000 guerrilleros a través de desmovilizaciones individuales. Y eso nadie lo puede negar. Y dicen que fue un fracaso. Ve, tan raro. Porque en ese proceso de la ley de justicia y paz no se les reconoció estatus político. Los delincuentes atroces y de lesa humanidad pagaron cárcel 8 años. Ay, me acuerdo. En esos debates en esa época, cómo se rasgaban las vestiduras y nos decían paramilitares que porque 8 años era muy poquito, y porque les parece muy poquito para los paracos y les parece mucho para la FARC. Es que duele menos un muerto, un secuestrado y un guerrillero que de un paramilitar. El dolor es el mismo, el daño que le han hecho a los colombianos es el mismo, la responsabilidad por traqueteo y terrorismo es la misma. Entonces ahí yo digo, ¿por qué se escandalizan cuando pedimos el mismo rasero para estructuras igual de criminales y que le han hecho el mismo daño al país? Y una cosa que aquí no han querido discutir, que es el tema práctico, es que ahí están las cifras. Con la política de seguridad democrática, que aquí parece que a uno les choca mucho, durante el gobierno del expresidente Uribe logramos una reducción de 46% del homicidio, de 90% del secuestro, de 35% de la extorsión, de 29% de hurto de vehículos, de 71% de actos terroristas. Pasamos los cultivos ilícitos de 144.000 de 150 a 100.000. Ojo con eso. Y que muy horrible el control territorial. Presidente, yo no sé si usted recuerda lo que se denominaba la curva de Ospina,
que era el proceso donde se establecía el control del territorio y posteriormente la etapa de consolidación. Porque es que si no llega primero el Estado a través de la fuerza legítima, ¿usted para qué hace una escuela o para qué hace un hospital? Si es el comandante guerrillero o el paramilitar el que decide a quién atienden en el hospital, y si los niños no pueden ir a la escuela porque se los llevaban forzosamente reclutados. Por eso la política se estableció así, como una política integral de prevención, de control, de rehabilitación, con una política donde primero se iba al control del territorio, después a la presencia integral del Estado. Entonces, presidente, aquí el llamado es, digámonos la verdad, y digámonos la verdad porque hoy hay un problema muy grande con todo este proceso, y el problema muy grande es que no han podido entender que son las FARC las que tienen que reinsertarse a la sociedad, que ha resistido durante décadas sus ataques. No es la sociedad la que se tiene que reinsertar a los planteamientos excluyentes de una organización narcoterrorista que los intentó imponer con violencia durante todos estos años. Y dejen de permitir esas falsas asimetrías, porque aquí se tiene que parar de una vez por todas el tratar de equiparar a una organización criminal con una fuerza pública que cumple una función constitucional. Aquí se tiene que parar la falsa asimetría entre una estructura criminal y una sociedad democrática que valientemente durante décadas resistió sus ataques criminales y terroristas. Gracias, presidente.